Vamos a entrar ya con nuestro primer invitado, que es el abogado Paulo Díez Gargari. Paulo Díez, como usted sabe, pues ha estado dando una batalla recurrente también con respecto del viaducto bicentenario, pero también con otra vía que está en el estado de Sonora. Paulo Díez Gargari publicó este tweet en su cuenta de X que dice: este gobernador, Alfonso Durazo, nos salió muy delicado. Déjese de cuentos, gobernador, y explíquele al pueblo de Sonora y a todo México la estafa del libramiento Scherer Durazo, así le llama Paulo Díez Gargari, por virtud de la cual le regaló usted a una empresa vinculada con su queridísimo Julio Scherer Ibarra el 51% de la concesión federal del libramiento de Nogales. Este supuesto pleito parece más montaje para escena, para confundir a la justicia y a la opinión pública que realidad. Y arroba a Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esto es en respuesta a una carta que publicó Alfonso Durazo en su cuenta de Twitter, que es esta que le estamos poniendo ahorita también en pantalla. La carta dice: esta fotografía tomada el 13 de septiembre de 2021 durante mi toma de protesta como gobernador del estado de Sonora, ni ese ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia o siquiera sobre el riesgo de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora. Por la relación cercana y de confianza que hemos sostenido durante años, ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza. Hace unos días, de forma privada, le expresé la importancia de aclarar, o sea, Alfonso Durazo le expresó a Julio Scherer Ibarra. Hace unos días, de forma privada, le expresé la importancia de aclarar públicamente que yo no participé en ningún esquema financiero de financiamiento irregular ni relacionado con Carmona ni con ningún otro personaje familiar. Su respuesta fue: se trata de una fe de erratas. Es lo que Julio Scherer Ibarra le respondió al gobernador Alfonso Durazo. Repito, su respuesta fue: se trata de una fe de ratas, que lo referido correspondía al 2018 y que de esa forma quedaría aclarado que no tengo ni tuve ningún vínculo con quienes se mencionan en sus dichos. Hasta hoy no ha habido ninguna precisión pública. Lamento que una amistad de muchos años se vea afectada por la falta de una aclaración indispensable. Si bien en su libro no se me menciona de manera directa, sí se alude a Sonora, y esa generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron. Como gobernador del estado y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuirme, aunque sea de forma indirecta, en esa publicación. La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla. ¿Cuántas fe de ratas más harán falta para decir toda la verdad? Pregunta Alfonso Durazo. Eh, y bueno, con eso cierra el texto de Alfonso Durazo y le damos la entrada al abogado Pablo Díez Gargari, que es que le responde precisamente a esa carta, responde de esa manera. Paulo Díez, muy buenos días. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Pues Paulo, también para aclaraciones, acá señalas también de que pareciera un conflicto, una ficción, este conflicto entre Alfonso Durazo y Julio Scherer Ibarra. A mí me pareciera, no sé cuál esto, ya me comentarás tú, a mí me pareciera que Alfonso Durazo más bien se quiere deslindar de esa parte
y pues le pide pruebas y Julio Scherer Ibarra pues dice es una fe de ratas. ¿Y qué decía al respecto de todo este carteo? Pues mira, Ernesto, a mí me parece que, como lo comenté aquí hace un par de días contigo y con Violeta, me parece que el libro este de Julio Scherer es de una superficialidad pues casi grosera, ¿no? Tratando el tipo de asuntos de la relevancia que tienen, pues los trata con una superficialidad y un descuido enormes. Yo no sé si él se da cuenta, yo no hablo porque no sé ni conozco si hubo un financiamiento ilegal a las campañas en el estado de Sonora en el 2018, como lo dice Julio Scherer. Es altamente probable que así sea, pero no lo puedo afirmar. Pero lo que llama pues mucho la atención es que esto lo diga el consejero jurídico, el consejero, el abogado del presidente, como él mismo se llama, y que él haya tenido conocimiento de esto, Ernesto, porque hay un artículo expreso pues en la ley que obliga a cualquier servidor público que por la función que desempeña tiene conocimiento de un hecho delictivo, pues está obligado a denunciarlo. Y hasta donde sabemos, porque no lo dice, creo, en el libro, pues Julio Scherer nunca denunció, que es una de las tantas cosas pues por las que su gestión como consejero jurídico del Ejecutivo Federal pues es muy cuestionable. Aparentemente, él presenció y tuvo conocimiento de un montón de hechos con apariencia de delito, algunos gravísimos como este, y no hizo nada este señor. Y entre otros, pues ahí está el caso del viaducto bicentenario, que es efectivamente pues una de las cuestiones que yo más he señalado. En este caso en particular, Ernesto, el auditorio recordará, porque ya lo platicamos aquí en alguna ocasión, no tanto como el viaducto bicentenario, pero ya platicamos aquí del tema del libramiento de Sonora. El libramiento de Sonora es una concesión federal que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes allá por la década de los 90 en favor del gobierno del estado, en un esquema que, como hemos comentado aquí también, pues es muy común. El gobierno federal le otorga una concesión de manera directa a un gobierno estatal, eh, no hay ni siquiera que licitarlo, pero la única limitante que establece la ley es que si después el gobierno del estado quiere transmitir el derecho a construir, operar y explotar la autopista, la carretera, pues tiene que hacerlo a través de un procedimiento de licitación regulado en la ley federal. Esa concesión fue después eh, cedida por el gobierno del estado en favor de un particular. No recuerdo exactamente ahorita la denominación. eh, y este particular pues operó, vino operando durante muchos años esa concesión. Y resulta pues que por allí en el 2002, Ernesto, este señor Alfonso Durazo, que es un hecho público y notorio, no lo digo yo, hay un montón de publicaciones en la cuenta de X de Alfonso Durazo, esto de que le puse yo de ahí de su queridísimo Julio Scherer, pues es porque él se expresa así del propio Scherer en muchos de sus tweets. Y digamos, es evidente, pues ahí hay una relación muy cercana de amistad y de otras cosas. Resulta que Alfonso Durazo anuncia un programa de infraestructura carretera para el estado de Sonora, cuya joya de la corona pues era el libramiento de Nogales. ¿Por qué? Pues primero porque es federal. Segundo, porque lleva muchos años operando y ya genera recursos, Ernesto. Este libramiento llega pues hasta la frontera. Y entonces, pues evidentemente el uso y los recursos que genera pues son importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este señor, Alfonso Durazo, empezó a hacer una serie de publicaciones respecto del libramiento de Nogales que llamó mi atención, pues yo ni siquiera tenía que ver con ese tema, pero pues nada más ver las publicaciones de Alfonso Durazo, pues supe inmediatamente que algo andaba mal. Este señor empezó a decir que iban a recuperar la concesión, pero la concesión pues no era del gobierno del estado, era de un particular y que iban a invitar a algunos particulares para que participaran y generar mayor desarrollo. Bueno, lo que hicieron fue, pues, digamos, toda una farsa, Ernesto, uno de estos procedimientos de licitación pública, que de pública solo tienen, pues, el nombre, porque son, digamos, pues, una simulación lisa y llana. ¿De qué se trató aquí? Al final del día, estos señores dijeron que en todos los casos iba a haber un procedimiento de licitación pública, menos, dijo el gobernador, en el caso del libramiento de Nogales, porque allí
pues dijo que había un crédito y que no se podía llevar a licitación, cosa que es absurdo porque crédito o no crédito, aquello se tendría que haber licitado, pero quien tendría que haber recuperado la concesión, pues no era el gobierno del estado de Sonora, sino el gobierno federal que le había otorgado esa concesión o había autorizado que esa concesión se cediera a un particular. Y la carretera tampoco es, digamos, sorpresa para nadie, Ernesto. Cualquiera que pues, nos escuche y que esté en Sonora y que haya transitado por ahí, pues sabe que esa carretera está en un estado deplorable de mantenimiento. Tanto pues que la propia Secretaría señaló en un dictamen del 2022 que el estado era lamentable y ponía en riesgo a los usuarios. De modo pues que ese solo hecho, Ernesto, impedía que la Secretaría autorizara la cesión de la concesión. Hay un artículo expreso en la Ley de Caminos que dice que para poder autorizar la cesión de una concesión, uno de los requisitos es que el concesionario original, en este caso el particular anterior, pues estuviera en cumplimiento de todas sus obligaciones bajo la concesión. Aquí era evidente que no estaba y la Secretaría lo sabía porque meses antes habían mandado a hacer este dictamen. Pero en el 2023, Ernesto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digamos, bajo la dirección todavía de este señor Jorge Nuño Lara, uno de los operadores de Julio Scherer, pues decide autorizar una cesión de la concesión en favor de otro particular. Una barbaridad. No hubo un proceso de licitación, fue un proceso amañado en el que se invitó a tres empresas, dos de las cuales, no, a cuatro empresas, dos de las cuales no tenían, digamos, parecen empresas fantasmas, no tienen ni siquiera un domicilio real, una cosa de horror, no hay ninguna empresa seria allí. Y resulta que la empresa ganadora, Ernesto, es una empresa con fuertes vínculos con Julio Scherer, que es pues el queridísimo amigo de Alfonso Durazo, con el que empezó a trabajar desde que salió de la consejería en este programa de infraestructura carretera junto con Jorge Nuño Lara, que es era el titular de la Secretaría de Comunicaciones. No solo autorizó, Ernesto, la cesión de la concesión de manera indebida, sino que unos meses después autorizó una ampliación del plazo de la concesión y llevó la concesión hasta un plazo máximo de 60 años, a pesar de que por disposición legal expresa, Ernesto, esa concesión, el plazo de esa concesión no podía ser superior a 50. ¿Por qué? Porque el artículo de la ley te dice que el plazo máximo de las concesiones carreteras es de 30 años y que el plazo puede extenderse hasta por un plazo igual al originalmente otorgado. Es decir, si se otorgó a 30 años originalmente, sí puede llegar a 60, pero esta concesión se había otorgado a 25 años y no podía extenderse más allá de 50. Y estos señores lo llevaron a 60 pues porque pensaron que lo podían hacer. Ahora, lo que resulta, y además está documentado, hay una denuncia que yo presenté ante la Fiscalía General de la República donde señalé todo esto. El delito está claramente acreditado. Esa cesión debe dejarse sin efecto, Ernesto, que es lo que tendría que haber hecho la Secretaría de Comunicaciones desde el día 1, revocar esa concesión y si después le quería otorgar la concesión de vuelta al gobierno del Estado, pues se lo hubiera podido otorgar en un acto distinto y el gobierno del Estado pues ya tendría que haber visto qué hacía con esa concesión. Pero al final del día, por medio de todos estos enjuagues, una empresa vinculada directamente con Julio Scherer Ibarra, con su hijo Julio Scherer Parellón, donde, pues digamos, el representante, la cabeza visible es este señor Jaime Aceves Ungar, que es pues amigo, socio, compadre y todo de Julio Scherer Parellón, a pesar de que originalmente lo había tratado de negar Julio Scherer Ibarra, pues acabaron con el 51% de la concesión sin poner un solo peso, Ernesto, y llevan 2 años recibiendo recursos sin hacer nada. Así no se puede avanzar, pues. Ahora, esa denuncia está presentada, esa denuncia dio lugar a una carpeta de investigación que fue debidamente integrada y que terminó en la judicialización. Me parece que en noviembre o diciembre del año pasado se llevó a cabo la audiencia inicial y allí la audiencia se pospuso para darle oportunidad a los imputados a que tuvieran acceso a la carpeta y pudieran defenderse. Pero sospechosamente, Ernesto, allí lo que pidieron estos señores fue que la audiencia ya no fuera pública, como deben ser todas las audiencias, sino privada. El juez lo acordó así. Y a la siguiente sesión, cuando se reanudó la audiencia, pues o se debía reanudar la audiencia, resulta que esa audiencia se canceló
y que el asunto, la carpeta de investigación fue enviada a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, pues lo cual es un despropósito. Yo ya le solicité por escrito a la fiscal Ernestina Godoy, pues que se judicialice de inmediato de nuevo esta cosa y que me reconozcan el carácter de víctima, pues porque evidentemente, efectivamente soy yo el que ha denunciado, el que ha aportado pruebas, el que ha hecho todo esto ahí. Y con esto concluyo, Ernesto, las reuniones en las que en un esquema pues igual a estos de justicia selectiva digamos, le gustaban tanto al exconsejero Scherer, en los que él magnificaba el asunto y luego mandaba a sus abogados o mandaba llamar al involucrado y le decía que sus abogados le iban a resolver el asunto por el pago de un módico honorario, que a veces iba hasta por de 9 millones de dólares solo por estudiar el asunto. Bueno, pues todas estas reuniones con el anterior concesionario se llevaron a cabo en las oficinas de Julio Scherer en Virreyes y Explanada. Ya Julio Scherer no era consejero jurídico, pero él dirigía y él, digamos, era el que lideraba esas reuniones, cuyo objeto, pues, era algo muy parecido al modus operandi que ya conocemos. Era, pues, auténticamente extorsionar al anterior concesionario para decirle, o cedes la concesión, o de cualquier manera la Secretaría te la va a quitar y vamos a iniciar acciones penales en tu contra. De modo que así acabó esa historia. Y yo por eso lo ponía, Ernesto, porque digo, este pleito pues no suena real. Sí se está tratando de deslindar, me parece, Alfonso Durazo, de este comentario, pues no sé si torpe o malicioso de Julio Scherer, pero esto pues le genera más problemas a Scherer. Primero, tendría que explicarnos por qué no denunció. Y segundo, pues era el tema de mi tweet, Ernesto, decir, este señor Julio Scherer no se puede pelear con Durazo porque se queda sin el libramiento de Nogales. Así de claro, ¿eh? Y yo espero pues que esta carpeta de investigación, que esto vuelva a judicializarse y que en efecto ese delito, pues que está claramente acreditado, lleve a, en primer lugar, lo que es más importante, Ernesto, a que esa cesión quede sin efecto y que el gobierno federal recupere lo que le pertenece y que no se utilicen los bienes de la nación para enriquecer a un particular que no pone un peso y que con cargo al propio patrimonio de la nación, a los ingresos que genera el propio proyecto, pues nos quiere dar a tole con el dedo y decir que está haciendo cosas para enriquecerse enormemente mediante además procesos pues totalmente oscuros que no tenían nada de público ni de licitación, ¿no? Ya, gracias, Paulo. Paulo, esta imagen, ¿no? De padre e hijo, si me haces favor, Julio Scherer Ibarra y Julio Scherer Parellón. Sí. En el caso del hijo, si pudiera ser más específico el papel que él está jugando aquí. Y dos, cuando dices, bueno, si el gobierno del estado de Sonora quisiera una concesión, quisiera esa concesión, pues podría tramitarla de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera a la que te refieres también, mi querido Paulo? Empiezo por la segunda, Ernesto, que es mucho más fácil. Esa otra manera es la cosa más sencilla del mundo. El gobernador Durazo tendría que haber tomado el teléfono, llamarle a Jorge Nuño Lara y decirle, secretario, mire usted, el estado de la carretera es lamentable, me parece que el concesionario pues ya no puede continuar con esa operación porque pues no la repara o démosle un plazo pues razonable para que repare la carretera y si no lo hace, revoque usted esa concesión, que es lo que procede. Y una vez revocada, pues otórguesela al gobierno del estado en términos de este artículo de la ley de caminos que permite que se la otorgue. Y después ya veremos si el gobierno del estado la quiere operar directamente o a través de algún organismo descentralizado del estado, pues no hay nada que hacer. Si quisiera tener la participación de algún privado, Ernesto, pues entonces tendría que hacerlo a través de un procedimiento de licitación pública que cumpliera con lo previsto en la ley federal. Y entonces, pues allí habríamos visto seguramente, Ernesto, porque este libramiento le interesaba a todos los participantes de adeveras en el sector. Habríamos visto pues a las empresas que normalmente ve uno en este tipo de operaciones ofreciendo pues condiciones mucho más favorables al gobierno del estado de las que le ofreció este señor. Es decir, como te digo, se quedaron con el 51% de la concesión sin haber puesto un solo peso. Un peso, Ernesto. Y además, te digo, en una concesión en que
como dicen en mi tierra, pues no había que poner más que manita de tejón, ¿no? Ya sabes esto decir, porque la caja ya sonaba ahí, o sea, se estaban cobrando y se siguen cobrando cuotas de peaje desde hace mucho tiempo y llevan 2 años o 3 años cobrando esas cuotas. Ahora, la participación de Julio Scherer Parellón, Ernesto, Nada más te interrumpo ahí tantito para la sí, audiencia que está escuchando. Julio Scherer Parellón, que lo pusimos en la imagen junto con su papá, nada más para conocimiento de usted, actualmente es diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Nada más quería hacer esa otra precisión. Adelante, bueno, Pablo. ahora paso al otro tema. Digamos, esto que llama mucho la atención, Ernesto, es que Julio Scherer, pues que, digamos, después de ser consejero jurídico, logró amasar una fortuna que le dio hasta para instalar una de estas cosas que se llaman Family Office. Los Family Office son estas oficinas que se dedican a invertir el patrimonio de las familias más ricas de este país y de otros, ¿no? Empresarios, y entonces, pues tienen pues una especie de banquito dentro de la casa, ¿no? Bueno, pues cuando Julio sale de ahí, pues él también pone su family office y tiene las oficinas de su family office en estas oficinas que están en Explanada y Virreyes. Esta casa, Ernesto, era una casa propiedad de una, es propiedad, bueno, era propiedad de una sociedad en la que participaban Daniel Madariaga y su papá. Daniel Madariaga, si tú recuerdas, era pues un amigo cercano y operador de Alfredo del Mazo. Apenas sale Julio Scherer de la consejería, unos meses después, esa sociedad se escinde, es decir, se rompe, se parte y se genera una nueva sociedad a la que solo se le manda la casa. Pero curiosamente, allí sigue instalado Julio Scherer y uno dice, oye, pues esto, Ernesto, digamos, para los que más o menos pues estamos, digamos, conocemos cómo opera este tipo de gente, esto pues parece que podría ser el pago de un soborno disfrazado. ¿Por qué te digo? Pues porque pues ahí seguía, es muy raro que Julio Scherer hubiera seguido después de que se escinde esta sociedad, y es muy fácil y seguramente ya estará así, ya le habrán endosado esas acciones y decir, mira, la casa ya es tuya, pero pues tú regístrala ahí cuando tú quieras, lo haces público cuando a ti se te dé la gana, ¿no? Y eso es lo que debe haber ocurrido. Al día de hoy ahí siguen esas oficinas. Bueno, en esas oficinas tienen su domicilio un montón de sociedades, estas sociedades del Family Office de Julio Scherer. Yo voy a compartirte, Ernesto, después de esto, en el transcurso del día, la denuncia que presenté, donde está, digamos, con claridad explicado qué es esto de, digamos, todas las sociedades que están allí involucradas y por qué la relación con Julio Scherer Parellón. Resulta que una de las empresas que es socia de la sociedad que acabó recibiendo el regalo del 51% de la concesión, en el capital social de esa sociedad participa una de estas sociedades del Family Office de Julio Scherer Ibarra, cuyo representante, y me parece que también forma parte de la estructura accionaria y del consejo, pero sin duda es este señor Jaime Aceves Ungar. Jaime Aceves Ungar es uno de los directivos pues, más relevantes de este Family Office de Julio Scherer Ibarra, y además es un hecho público y notorio. Hay que ver pues, el Twitter o la cuenta de X de Julio Scherer Parellón, pues para ver la cantidad enorme de fotografías y de esto que tiene él con Jaime Aceves Ungar. Jaime Aceves Ungar es el representante de la empresa que recibió el regalo y además es accionista de la sociedad que participa en el capital de esta sociedad. Cuando se publica esto y cuando se exhibe pues el enjuague, tú recordarás que Julio Scherer Ibarra salió, y me parece que el hijo también, no lo recuerdo, pero me parece que los dos salieron a negar que Julio Scherer Parellón fuera socio de Jaime Aceves Ungar. Y bueno, pues yo inmediatamente, ya ves que tengo esta mala manía de inmediatamente rectificar las cosas y adjuntar los documentos, pues les contesté a los dos diciendo pues que eran un par de mentirosos, porque en el registro público y en el sistema de la Secretaría de Economía había constancia oficial de que estos señores, Julio Scherer Parellón y Jaime Aceves Ungar,
participan como accionistas en distintas sociedades. Y todas estas otras sociedades, Ernesto, comparten pues la misma estructura accionaria, el mismo consejo de administración, a veces hasta el mismo comisario, los mismos representantes, y ahí están, digamos, no hay ninguna duda, pues, de que el beneficiario de este regalo, de este 51% del libramiento de Nogales, es una empresa directamente vinculada con el Family Office de Julio Scherer Ibarra, ¿no? Qué barbaridad. Pues déjame decirlo así, como dice el clásico, más claro ni el agua. Y si no estuvieran de acuerdo o dijeran Julio Scherer Parellón, hijo, y Julio Scherer Ibarra, padre, si pensaran o dijeran, bueno, pues Paulo Díez Gargari, este abogado, está mintiendo, pues está muy fácil, Muy, demuestren que está mintiendo. muy fácil, Tratando- Ernesto. Es más, muy fácil. Tendrían pues que llamarte a ti y decir, oye, pues pongamos en la línea a ese abogado y aquí lo exhibimos delante de tu auditorio y decimos que es Sí, un mentiroso. Pero eso no lo pueden hacer, Ernesto, porque el tema está completamente documentado, está denunciado y lo han tratado de callar, lo han tratado de silenciar y me parece que ahora lo que están tratando de hacer es pues simplemente sepultar el asunto. Yo, pues ya me conoces, seguiré dando la batalla hasta el límite de mis capacidades, pero sí creo que como país pues ya no podemos dejar esto ahí, ¿no? Fue lo que le dije yo a la fiscal Ernestina Godoy, decir, oiga, aquí esto está más claro que el agua, no entorpezcamos esto, porque si algo está mal, pues ahí está mi denuncia, pues que aquí que digan este señor mintió y entonces que se tomen las medidas correspondientes. Pero esto de simplemente no hacer nada, adoptar la actitud de Jorge Nuño, Lara y decir vamos pateando el bote para que esto se vaya al olvido y los corruptos sigan beneficiándose impunemente con cargo a la nación, con cargo a todos, Ernesto, pues me parece que es lo que no podemos dejar que siga ocurriendo, ¿no? sí, pues sería ahora sí que honrando a la memoria de don Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, y que en esa grande sabiduría, pues nunca se metió en cargos políticos, en cargos públicos, siempre siguió ejerciendo el oficio de periodista, pues la familia Scherer, incluyendo a María Ibarra, perdón, a María Scherer y a Julio Scherer Ibarra, eh, pues ¿cuántas veces no hemos leído tantos y tantos reportajes que publicó la revista Proceso, que publica la revista Proceso, donde hace un seguimiento, retoma entrevistas como esta, por ejemplo, retoma las declaraciones, las denuncias, las afirmaciones, hace su indagatoria y confirma la denuncia o hace una réplica de la misma, etcétera. Pues ya, imagínense si la la revista Proceso hiciera una investigación de Julio Scherer Ibarra, este, del hijo de Julio Scherer y Julio Scherer Parellón y de Alfonso Durazo. Pues Ernesto, vaya hebra que saldría, seguramente, pues merecería una primera plana de la un revista libro. Proceso, un libro, sí, Oye, Ernesto, pero déjame decirte, en este caso, no sí, solo llegó mi denuncia hasta ahí, documenté y se lo dije y lo puse por escrito ante la fiscalía. Hay una serie de pagos acreditados que salen desde esta concesionaria que recibió el regalo, que de pronto se vio como concesionaria de una carretera federal, que ha transferido, me parece que algo así como 60 millones de pesos, por lo menos de lo que está documentado, pues a varias empresas relacionadas con el propio Family Office de Julio Scherer Ibarra y de sus abogánsters, entre otras algunas empresas relacionadas con este señor Juan Antonio Araujo. Entonces, están todos, son los mismos, ahí están, pero además está documentado. Yo creo que, como tú dices, y me parece que en algún momento, yo no, la verdad es que no sé cómo hacerlo, pues, pero en algún momento deberíamos pasar de esta etapa en la que alguien denuncia con argumentos y con documentos
y quien es denunciado pues sale a decir que lo niega todo categóricamente, pero no nos exhibe ningún argumento ni ninguna prueba, ¿no? Yo creo que para bien de la República, para bien incluso pues, de las personas, Julio, si cree que esto no es cierto, pues tendría que salir a aclararlo, pero no salir a aclararlo diciendo si yo le caigo mal, o como dijo ahí en su libro, pues, de una manera bastante desafortunada y falsa, que me dijo que me fuera allá a un lugar que lleva el nombre homónimo del rancho del expresidente López Obrador, pues que salga y aclare las cosas para beneficio suyo y del país, Ernesto. Nada me daría más gusto que estar equivocado y que ser instruido, aunque ya esté viejo, pues para eso, pero pues si es así y si hay documentos, pero hasta hoy no ha habido nada. No solo no hay documentos, no hay ni siquiera argumentos, Ernesto. Es decir, Oye, ¿a poco te hay que descalificar al que denuncia y bueno, pues eso no es un argumento válido. Aquí los señalamientos a son muy poco te claros. mandó así literalmente a la chingada? Mira, es un tema bastante ¿En serio? grotesco porque Yo no vi reconoce esa que nos parte. reunimos en varias ocasiones, Ernesto. Y, pero lo que no dice es que quien pidió esa reunión no fui yo, fue él. Y no la pidió él, insistió una y otra vez después de que yo presenté la denuncia. Y fue justo cuando yo le empecé a decir, me dijo que no, que le estaba haciendo daño y que lo estaba desprestigiando. Y yo le dije, Julio, yo no te puedo desprestigiar con verdades. Si hay algún desprestigio aquí, pues no Con se debe más que tu mentiras. conducta. Es tu conducta la que lo genera. Y mira, aquí traigo los documentos. Vamos a empezar por las cantidades que ha cobrado tu hermano, que además, bueno, ya ni para qué lo digo, pero la verdad es que su hermano, pues yo tengo una buena opinión de él, pero no es correcto esto. Le digo, ¿quieres ver cuántos millones de pesos recibió el despacho de tu hermano durante el tiempo en que tú eras consejero de Aleática? Y no es correcto. Y ahora él mismo reconoce que también su sobrino tiene 10 años, dice él, trabajando para Aleática. Y uno dice, oye, pues esto no, habría por lo menos un conflicto de interés. La política anticorrupción de Aleática, de estos corruptos que además son muy simpáticos porque son cínicos, digamos, en el concepto vulgar del cínico, no de aquellos presocráticos a los que tanto les debemos, Ernesto, pero estos que son cínicos, nada más sinvergüenzas, pues ¿cómo se llama? Simpáticos, ¿no? Porque pues nos dicen ya no sé ni qué, fíjate que con lo de los cínicos se me fue la idea, ya ni sé qué te iba a decir. Pero bueno, Mira, el tema está ahí. Yo lo que digo sí. es, ojalá que Julio se tomara la molestia, pues en vez de estar descalificando personalmente a quien lo denuncia, de dar argumentos sobre la veracidad o falsedad de lo que se dice, ¿no? Oye, a mí me sorprende porque no he leído todo este libro de Scherer, que también tiene una manera pesada ahí. Este, pero ¿a poco me sorprende que haya usado un lenguaje así? Ah, pero es que lo he dicho muchas veces, Ernesto, es un tipo soberbio e insolente. Y ya vuelvo a esto, que era lo que estaba diciendo. En esa reunión, cuando le digo aquí traigo las cifras, la política anticorrupción de los de OHL dice que no pueden, que tienen prohibido realizar pagos a cualquier funcionario, a cualquier pariente de un servidor público de alto nivel en los países donde realizan negocios. Y uno dice, oye, pues Julio, ahí estaban claramente tu hermano y tu sobrino. Aquí traigo las facturas y todas digamos, todos los documentos que acreditan eso. Y me dice, no, estás mal. Le dije, no estoy mal, pues ve los documentos. Y entonces, pues como es su costumbre, se levantó alterado y se fue. La verdad es que no recuerdo que haya usado, pero no me sorprendería, pues. Y efectivamente se levantó y se fue. Ni siquiera pagó los cafés que se había bebido, ¿no? Qué barbaridad. Pues bueno, gracias, Paulo. Ya tenemos que entrar a la siguiente entrevista, pero es increíble. Además, revise usted también cómo se están conduciendo los medios corporativos. Le hacen una difusión tremenda al libro de Julio Scherer cuando le deberían estar haciendo difusión a lo que está señalando el abogado Pablo Díez Gargari y que además, como él lo señala una y otra vez, para el medio que lo requiera, pues presenta las pruebas de lo que afirma y sostiene. Así que bueno, pues le daremos seguimiento, Paulo Díez, te mandamos siempre un fuerte y fraterno abrazo y el viernes es tu audiencia, así que estaremos ahí pendientes. Pues muchas gracias, Ernesto. Un abrazo de vuelta y un saludo a todo este auditorio.
Gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Pues bueno, tremendo, tremendo el caso de nivel de corrupción de Julio Scherer Ibarra. Es realmente un escándalo.